la totalidad de a partir de Hechos, Apocalipsis, la escriben apóstoles. Y vemos que hay dos que no son. Y que son pastores, y que son, digamos, estas dos cartas, la de Santiago y la de Judas, que son interesantísimas. Yo viendo esta de Judas, porque fíjense que Judas tiene una particularidad, que Judas habla triadas. Él dio un orden de triadas. Siempre todos los ejemplos que puso eran de tres, siempre. Y eso es extraordinario, porque como un hombre podía escribir, tal vez escribiendo su carta, sin saber siquiera, como el Espíritu se la estaba dictando, y sin él percatarse que él estaba poniendo triadas, ¿no? Por ejemplo, menciona a Balaam, ¿a quién, hermanos? A Coré, y no me recuerdo, pero menciona, por ejemplo, siempre tres, de tres, ¿verdad? Siempre. Entonces esta carta a mí me gusta mucho, porque, aunque para serles honestos, es un capítulo, pero es tanto el contenido que a veces leerla y procurar trasladarla en un solo mensaje es muy difícil, en un capítulo, ¿verdad? Por lo cual, yo voy a empezar hoy un análisis de esta carta, porque va a haber algo bien interesante en ella, y si nos da tiempo, pues seguiremos dentro de otro jueves o 15 días, pero lo importante es que está aprendido. Entonces, no hay Judas 2. Hay otra cosa, hay 5 Judas en la Biblia. 5. Ya. No crea que todo dice Judas es Iscariote, ¿verdad? No, hay 5. Y acuérdense que el nombre de Judas es alabanza, que podríamos nosotros establecer con esos 5 Judas, ¿cómo serían 5 tipos de alabadores? No de alabanza, sino de alabadores. Solo en el ministerio de Jesús estaba Judas Tadeo y Judas Iscariote, ya, y él no es ninguno de ellos. En Hechos aparecen otros. Son 5. Descartamos a uno de una vez, porque ya sabemos que es el traidor, y entonces descartamos a Judas Iscariote como el susodicho, hermanos, el traidor, y nos enfocamos, digamos, en él, ¿verdad? Entonces voy a leer y voy a explicar, porque lo que queremos es analizar bien, tanto los hermanos que están conectados como ustedes, entender bien por qué vamos a hacer esto. Dice: Judas, siervo de Jesucristo. Él se pone siervo de Jesucristo, pero hace hincapié en otra cosa: y hermano de Jacobo. Fíjese solo esto, pues, fíjese esto. Hace alusión de quién es siervo y de quién es hermano. Ya. Generalmente cuando usted lee las cartas de Pablo, por ejemplo, dice siervo de Jesucristo, ¿verdad? Prisionero por causa de. Es muy raro, por ejemplo, que uno de los que escribe libros haga esto. Por ejemplo, decir: yo, Moisés, pastor del pueblo de Dios y hermano de Aarón. No dicen, ¿verdad? O no dice, por ejemplo, Pablo, hermano de, o hijo de, hermano. No lo hacen los que hicieron los libros. Interesantemente, Judas sí resalta de quién es siervo y de quién es hermano. Seguidamente, le voy a explicar esto. Dice: a los llamados, amados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. Aquí hay una triada ya. ¿Ya la vio, verdad? ¿Sí entiende que es una triada para empezar, hermano? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Ah? Son 3, ¿verdad? Porque la tétrada son... ¿Cuántos, Pastor Jorge? 4. Va. Triada, ya veo que aparecen triadas. Entonces dice: ¿de quién es siervo? ¿De quién es hermano? ¿Y a quién dirige la carta? Y eso es bien impresionante. Por ejemplo, Pablo dirigía sus cartas, por ejemplo, a las iglesias que él pastoreaba. Por ejemplo, viene Pablo y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, a los romanos, o a la iglesia que está en Roma, que él había fundado. A los corintios, a la iglesia que había formado en Corinto. A los de Éfeso, a la iglesia que había formado. A los de Colosa, los colosenses, ¿no? Pero aquí este hombre hace una aclaración bien interesante, porque no se enfoca, por ejemplo, en una iglesia como tal, sino en la universalidad de la iglesia, de Jesucristo. Y entonces la llama, digamos, a los llamados, amados en Dios y guardados para Jesucristo. Ya, entonces
hace más allá todavía de lo que hacían, digamos, las otras cartas, siendo dirigidas a iglesias locales. Esta no, esta va dirigida a la universalidad de la iglesia de Jesucristo, como debería ser, hermano. Seguidamente en el verso 2 dice, misericordia, paz y amor, otra triada. ¿Ya? Misericordia, paz y amor, o sean multiplicados. Entonces, para empezar, ¿por qué hace la aclaración Judas de que es siervo de Jesucristo, pero es hermano de Jacobo? Lo hace para no decir drásticamente que es el hermano de sangre de Jesús. Por eso lo hace. Entonces, como no queriendo decir él, yo soy hermano del que subió al cielo, se llama siervo, pero para dejar claro que es el hermano de carne y sangre de Jesús, dice, y hermano de Jacobo. Porque al llamarse hermano de Jacobo, que es el que escribe la carta a Santiago, Jacobo es en hebreo, Santiago es en griego, el mismo nombre. Para no decir él, por ejemplo, como dije, yo hermano de Jesucristo, porque entonces la carta que él iba a enviar iba a tener para la gente un impacto. Leámosla porque la está escribiendo el que vivió, el que durmió, el que comió con el Señor durante 30 años, el que jugó pelota con él, el que jugó escondite con él. Entonces, para no, por ejemplo, para no causar ese impacto y llamar la atención por otras cosas, que usted se ha dado cuenta, si usted se da cuenta, hoy muchos de los siervos que son de Dios, ¿verdad?, en algún punto se desvían y hacen presentaciones absurdas de ellos mismos, ¿verdad, hermano? Por ejemplo, el doctor, el sumo sacerdote, ¿verdad?, el apóstol, el maestro, el no sé qué, y hacen una cantidad de títulos tan grandes cuando entendemos que todos los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no son títulos, sino son funciones. Y si la gente tuviera el entendimiento de saber que no son títulos, sino funciones, y que como hemos estado estudiando los miércoles, ¿quién los da, hermanos? El Espíritu Santo. Él elige, ¿verdad? No uno. Entonces uno lo que debe hacer es agachar la cabeza delante de Dios y considerarse indignos, porque lo que uno no alcanzó a ver, ni ninguno de ustedes lo alcanzó a ver Dios. Y entonces viene Dios y dijo, este es un apóstol, es un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. Y entonces, hermano, la gente fue bendecida por Dios de una manera extraordinaria, pero no para usar títulos. No es para usar título. Y entonces, si Judas hubiera hecho esto, porque imagínese usted, hermano, si Judas o Jacobo hubieran dicho, yo Jacobo, hermano de Jesús, y viene Judas, y yo Judas, hermano de Jesús, hoy leeríamos esas cartas por más que por un bien, por curiosidad. Porque dígame usted, si hubiera Lázaro escrito un libro, ¿no le gustaría haberlo leído? Lázaro que murió, ¿verdad que sí? Porque él hubiera relatado como la muerte. Lo hubiéramos leído. Fíjese que le hubiéramos puesto coco al milagro, sino a la curiosidad de qué le pasó a Lázaro mientras estaba en el fuego, qué le pasó a Lázaro mientras estaba pudriendo, qué sintió cuando regresó el alma al cuerpo y el espíritu, qué sintió, hermano, cómo se regeneró por dentro. Entonces leeríamos algo más que por un bien, por curiosidad. Y muchas cosas que están en la Biblia obviamente pasaron, hermano, porque tuvieron que haber pasado. O sea, hemos hablado, por ejemplo, dice Juan, Jesús hizo muchas más cosas, dice, que las que yo escribí, pero si las recopiláramos, no alcanzarían los libros del mundo para plasmarlas. Entonces uno se queda como, ¿qué más cosas habrá hecho, hermano? Entonces, a veces nosotros muchas veces leemos por curiosidad y eso tenemos que eliminarlo en nuestra vida. No, como les he dicho, usted está facultado a indagar lo que se le enseña, está facultado, pero dependiendo del espíritu que tenga, porque lo que usted está leyendo ahí es la escritura, no es mi palabra, sino la escritura. Y entonces sería ilógico que usted viniera y dijera, yo no mucho creo, y como la Biblia en Hechos 17 me faculta para escudriñar a mi pastor, lo voy a hacer. Eso no se faculta a usted, hermano, y debería quitarse esa idea. Ayer yo enseñé algo que espero en Dios, aquí está, por ejemplo, en esa carta está, y lo vamos a llegar a analizar un día de estos. Yo ayer les enseñé cómo distinguir la sabiduría de Dios
a la sabiduría terrenal, es fácil. Ahora se los puedo decir, toda persona que lo aconseje a usted a sobrevivir por instinto es sabiduría animal, no es de Dios. Ayer lo expliqué, hermano, y le puse un ejemplo porque de hecho aquí hay un hermano aquí, ¿verdad?, que sabe, a él lo he aconsejado eso. Mientras el hermano me pregunta de un trabajo y me dice, hermano, ese trabajo me pasa esto, pero el horario tal cosa. Entonces yo lo empecé a aconsejar y le dije, media vez tu trabajo no interfiera en tu búsqueda de Dios, ¿verdad? Y en el tiempo que es de Dios, dale viaje, porque es un trabajo que, malo que bueno, cansado o no, pues así se gana el dinero, hermano. Pero, yo le dije pero si el trabajo te absorbe lo que es de Dios, te vas a meter a un problema, aunque ganes bien. Entonces, ¿en base a qué aconsejo yo? ¿En base al instinto ahí o en base a lo que dice la Biblia? Pero cuando el mismo ejemplo me dice el hermano, es que hay personas que me han dicho que trabaje, que Dios entiende. Eso es animal. Eso es animal. ¿Por qué? Porque se mueven por instinto. No es de Dios. Entonces, decía, y eso está aquí, por eso le digo, vamos a alegar un día jueves a verlo aquí, porque aquí lo dice. Entonces, toda la gente que te aconseje como hacerlo porque Dios conoce y no importa eso no es de Dios. Dice sabiduría humana, terrenal y animal, terrenal, animal y diabólica. Entonces, ¿por qué habla? Es porque el animal no tiene razonamiento, sino que tiene, hermano, un instinto. Eso es lo que él tiene. O sea, un animal no mata por placer, ¿o sí? ¿Mata para qué? Para comer. Un animal no se aparea por placer, tiene un instinto, ¿ya? Y todo, o sea, tienen a sus crías y viviendo, imagínense, hermano, en la selva con tantos peligros, el clima y todo, saben cómo cuidar a sus crías y saben en qué momento, imagínense, hasta sacarlos de la manada para que puedan valerse por sí solos, pero no están razonando, es instinto. Entonces se le llama un instinto de supervivencia. Ya, entonces cuando nosotros aconsejamos a alguien, pero aconsejamos mediante esas conductas, es animal lo que estamos haciendo, porque le estamos enseñando a la gente a sobrevivir. Pero Dios no haría eso. Vaya, y fíjese que el Salmo 127 de hecho dice, en vano es que os levantéis temprano, ¿cierto? Y que te acostéis tarde para buscar. ¿Por qué? Porque el pan se lo ganó. ¿Pero qué pan se comió, hermano? De dolores. ¿Pero qué está diciendo la Biblia? Porque Jehová a los que él ama, mientras duerme, los bendice. Va, eso no es instinto, eso se llama confianza. ¿Va que sí, hermano? ¿Cuál es el instinto? Trabajemos como condenados, ¿va? Que el pastor nos da de comer. No importa faltar a la iglesia si es lo mismo, ¿va? Si en la iglesia hay 4 cultos y faltas a 2, ¿qué importa? Eso es animal. Y como le dije, aquí está en la Biblia. Aquí está. No es que yo me lo estoy sacando a la manga, aquí está. Si este Judas habla de eso, de lo animal y del instinto, y Judas habla otra cosa, de los hombres sin el espíritu, que solo son cuerpo y alma. Él habla de esto. Entonces, sigamos pues. Está hablando él sin títulos, pero está aclarando de quién viene. Siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Y después lanza la primer triada donde dice, la carta va dirigida no a la iglesia que está en Corinto, en Éfeso, aquí en Jerusalén, sino a quién, a los llamados, a los amados por Dios y a los guardados para Jesucristo. Todos los llamados, los amados en Dios y guardados en Jesucristo o para Jesucristo. Y aquí está la otra triada. ¿Cómo establecemos ahorita, en primera, de qué le está hablando, de qué es hermano de Jacobo para establecer que es hermano de Jesús? Lo establecemos por Marcos capítulo 6, verso 2 y verso 3. Ahí es donde entenderemos por qué él se está refiriendo que es hermano de Jacobo, para no decir que es hermano de Jesús. Dice, el día de reposo fue a enseñar a la sinagoga Jesús,
La gente se quedó boquiabierta ante las enseñanzas y los milagros de aquel hombre que habían visto crecer junto a ellos. Él no es mejor que nosotros, decían. Creerá que no lo conocemos. Fíjese que no miraban el bien de Jesús, sino que lo conocían. Eso pasa hasta en nosotros, en las mejores familias pasa, ¿verdad? Lo miran a usted y quien lo critica primero es su gente. ¿Verdad, hermano? Hermanos de sangre, padres, sobrinos, primos, shooters, ¿verdad, hermano? Un shooterío que aparece, ¿verdad? Que todos quieren gobernar su vida, ¿verdad? Y sí, y por gusto vas a la iglesia, ¿y qué te enseña tu pastor? Y lo peor que a mí me jala. Queda el pelo, hermano. A mí me están jalando. Que el pastor te pide pisto. A mí me... es una cosa ilógica, ¿verdad? La cosa es que, oigan lo que dice el verso 3. Él es aquel carpintero. José era carpintero, ¿va? Entonces entendemos que le ayudaba. Hijo de María, también sabemos eso. ¿Hermano de quién? Oh, ahí está Jacobo. José, Judas y Simeón. Sus hermanas viven aquí mismo. Estaban indignados ellos. Ok, entonces Jesús tenía hermanos de sangre, tenía varones, tenía 4. Vamos a ver, no, Jacobo, José, Judas y 4. Pero los que escribieron cartas es él y es él, que eran pastores. Entonces ahora entiende por qué Judas dijo, siervo de Jesucristo y hermano de quién. Para decir entonces que era hermano de quién más. Va. Ahora, fíjese pues. Le voy a decir, ¿a usted le parecen claros lo que hemos leído ahorita? Va, ahora la iglesia tradicional, ¿qué necesidad tiene, hermano? ¿Qué necesidad? O sea, igual que mis hermanos de la mano, ¿va? Necesidades arraigadas, pero arraigadas, de que dicen que es que no tuvo más hijos, es que estos son parientes. Pero hermano, ¿no le parece claro el verso 3? ¿No es Jesús carpintero? ¿No es hijo de María? Hermano, ¿de qué pariente está hablando? Los primeros parientes en sangre. ¿No es hermano de Jacobo, José, Judas y Simeón? Vaya, están hablando de él. Por eso es que ellos estaban indignados, porque decían, ¿cómo es que este carpintero que lo vimos crecer con sus hermanos, cómo es que ahora habla con tanta sabiduría? ¿Cómo es que ahora habla con tanta propiedad y hasta hace milagros si lo vimos crecer con nosotros? Y es que el problema, hermano, es que la gente, como dije, la gente de tu alrededor, la más cercana, es la que primero te ataca. Porque la gente tiene grabado lo que éramos. No tiene presente lo que vamos a llegar a ser. Esa es una cosa que no pueden ver ellos. Pero como el Señor sí tiene fe en nosotros, el Señor en nosotros mira el producto terminado. La gente mira las fechorías pasadas. Entonces hablan, la gente que te rodea habla de lo que éramos, no habla de lo que vas a llegar a ser. Y aquí en la iglesia venimos nosotros no solo a sanar lo que éramos, sino a entender lo que vamos a llegar a ser. Porque si no entendemos lo que vamos a llegar a ser, entonces ¿para qué estamos aquí? Y entonces la gente te ataca. Los mismos cercanos tuyos te atacan y te dicen y todo. Porque escuche que ellos dicen que se quedaban asombrados, boquiabiertos, dice ahí, ante las enseñanzas de los milagros de aquel hombre que habían visto crecer. O sea, imagínense, viendo las enseñanzas, viendo los milagros, se enfocaban en el niño que habían visto crecer. Vaya, y muchos hombres que hoy pudiéramos nosotros admirar. Por ejemplo, Pablo, un hombre tremendo de Dios. Pero imagínense Pablo viendo cómo mataban cristianos. Y en la actualidad hay hombres de Dios actualmente, hermano, que enseñan bien, predican, tienen conocimiento, y de repente se mira su vida y eran hasta de repente charamileros. Y ese es un problema, hermano. Entonces, volviendo a Judas, lo que él está diciendo en su carta es, teniendo el respeto necesario, sabiendo que el Señor ya fue levantado, pero sin olvidar que físicamente, o sea, corporalmente era su hermano, no digamos, de origen humano era su hermano,
de origen divino era su Dios. Entonces imagínense cómo un hermano que vio crecer a otro, cómo puede ser la separación de decir es que él es Dios, pero tuve el privilegio de llamarlo hermano y crecí con él. Entonces él pudo haber alardeado de eso. Hoy la gente alardea de puras tonterías, hermano. Tengo la iglesia más grande, las butacas más cómodas, el aire acondicionado más frío. Que hasta iglesias que tienen costa de ozono, sprays y que los tiran para que no se contagien. Unas cheladas que la gente dice, hermano. Unas cheladas, o sea. Entonces yo digo, imagínense, tenía Judas por qué sentirse honrado, claro, pero prefería decir, soy hermano de Jacobo, que a su vez es hermano de Jesús. Entonces, establecemos en primer lugar, analizando la carta de Jacobo, establecemos cuál era su origen y establecemos que no era apóstol, como Santiago tampoco era apóstol. Y eso nos da también otro perfil, como dije hace un momento. O sea, las cartas no son propiedad intelectual de los apóstoles, ya, sino que son propiedad intelectual del Espíritu de Dios, que utilizaba a estos hombres para enviar. Otra cosa que establecimos ya es que él estaba hablando a la iglesia en general. Ya, no es como Juan en Apocalipsis, hablan la generalidad de la humanidad y la iglesia en general, ¿verdad? Digamos, mientras por ejemplo Pablo se dedicaba a las iglesias que él había fundado y a él les mandaba las cartas. Entonces, aquí vamos claros quién es Judas, hermano, y estamos claros que Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Si alguna vez alguien le pregunta, no va a ser como hizo en el examen, oye, ¿cuántos postes? 20, 30, no eran 4, hombre. No, si ustedes, Jesús tenía como 40 hermanos. No. ¿Cuántos? 4 hermanos y hermanas. ¿Se le queda bien, hermano? ¿Sí? Tampoco voy a inventarse nombres. Yo creo que uno se llamaba Moisés. Yo creo que otro se llamaba Jefté. Nada, es Jacobo, José, Judas y Simón. Ya usted tiene adelantado a Jacobo y Judas. Solo agregarse José y Simón y ya está hecho. Sigamos pues, con Judas. Verso 3. Amados, por el gran empeño que tenían en escribiros acerca de nuestra común salvación, voy a marcar salvación porque la palabra que se traduce ahí es salud. Ya, porque la salvación es igual a la salud, pero la palabra que aparece ahí originalmente es salud. Voy a leer y después nos enfocamos en lo que marco. Amados, por el gran empeño que tenían en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Aquí este verso 3 es bien maravilloso porque yo como pastor entiendo perfectamente esto y por eso mi corazón rápidamente se conecta a esto, porque si usted se da cuenta, él iba a escribir un tema, pero viendo a la iglesia escribió otro tema por la necesidad que tenía. Yo le he explicado que yo no le voy a mentir aquí, hermano, en el púlpito diciéndole, fíjese, hermano, que yo me pongo a orar y entro en trance y el Señor me manda un tema, se lo doy. No le voy a mentir, sino que lo miro a usted. Eso es lo que hago. Y le digo al Señor, ¿qué hago con ellos? No oran, no aprenden, son mañosos, son chillones. ¿Qué hago? Entonces, la Biblia, ahí está. Y dirá alguien, pero así no es. Está viendo que así es, ¿verdad? Sí le queda claro que así es, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que hay gente que quiere, cuando da un mensaje, decir, es que fíjese, hermano, de que el Señor me habló, pero así, mire, me dio. Y puede ser que sí, hermano. Pero yo me ubico y tengo conexión con este texto porque así me pasa a mí. Yo a veces yo tengo así temas y digo, este es importante, pero de repente lo miro y digo, no, pero es que regresar a esto porque si no se va a cubrir esa necesidad. Entonces él tiene esta inquietud. Judas dice,
tenía el empeño, tenía necesidad de escribir acerca de la común salud de todos espiritual. La salvación es general, ¿no, hermano? Entonces, si hablamos de salvación, ¿a quién descartamos? A nadie. Si a los que estamos aquí, o somos salvos, o debemos conocer la salvación para poder acceder al reino. Entonces, venía él y él se plantea esto. En base a la iglesia, es necesario hablar un poco de la salvación. Pero resulta que cuando yo estaba haciendo la carta para enviárselas, para que ustedes hablaran de la salvación, para que se dieran cuenta de la salud espiritual, porque eso no se puede dejar a un lado, hermano. La salud espiritual es vital para nosotros. Vital. Mire, pues, y no quiero decir que no sea necesaria la salud del cuerpo, es necesaria, pero es necesaria más aún la salud de adentro de nosotros. Mire, es necesario, por ejemplo, la salud del cuerpo, sí. ¿Es necesario sanar la parte financiera? Claro que es necesario. Pero mire, hermano, si nos enfocamos en sanar la parte financiera y nos empeñamos en eso, ¿y qué tal si el origen está dentro de usted porque usted es desconfiado? Entonces, por más que se le enseñe un tema, no lo va a poder relacionar, porque usted el problema que tendría por dentro es desconfianza hacia Dios. Entonces tendríamos que a veces enfocarnos en lo que usted más necesita, y eso es la iglesia. O sea, esto es la iglesia. Yo supongo que los pastores de Dios deben hacer exactamente lo mismo. A veces el pastor va así como que va en un caballo, como que era un jinete, y va bien chilero, pero de repente voltea a ver, ya no lleva ovejas, se quedaron hasta atrás. Entonces se tiene que detener uno y regresarse. Pablo decía, de hecho, yo quisiera darles a comer viandas, decía él, ¿verdad? Pero no puedo. Tengo que volverles a enseñar otra vez, decía, la leche. Y así pasa, hermano. O sea, mire y yo le digo una cosa, y no va a pensar que usted es, como yo dije, como solo usted. No, usted es usted. La iglesia judía es la iglesia judía, hermano. Así somos, pues. Tenemos virtudes, tenemos defectos. Pero si usted se pone a pensar en Pablo, un hombre de Dios igual, imagínense, hermano, Pablo hablándole a los suyos y diciéndole, ustedes son muy tontos. Ya se les enseñó lo espiritual y quieren ustedes cumplir por las leyes, les decía. O sea, se les regresaban. O sea, ya habían avanzado, hermano. Ya entendían que la salvación no es por obras, sino es por gracia. Y de repente, en algún punto se les metía, porque ¿sabe cuál es el problema? Que también lo vamos a ver aquí con Judas. Él habla mucho de los maestros que estaban metidos, infiltrados dentro de las iglesias, de los cuales él dice que son animales por instinto, no tienen espíritu, pero están metidos en las iglesias y se empeñan en amaestrar, porque no va a ser en enseñar a gente que está aquí. O sea, él lo miraba. Entonces, Pablo tenía el mismo problema, porque Pablo venía y decía, pero a ustedes, ¿quién los hechizó? Si se les trasladó esto, ¿en qué momento fueron hechizados? Y yo le podría decir que la pregunta de Pablo tendría respuesta en Mateo 13, porque mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró. ¿Es cierto o no? Nadie tendría la respuesta. Cuando usted se adormece espiritualmente hablando, hermano, se vuelve susceptible a cualquier tipo de voz. Note, por ejemplo, usted que cuando Samuel el profeta es niño y está dormido en la cortina del lugar santo, santísimo, el lugar santo, cuando el Señor lo llama, él está dormido, pero él se levanta y va con Elí, porque cuando usted está adormecido no es capaz de reconocer voces. Entonces, imagínense que venía Pablo y les pasaba el tráiler, o venía Pablo otra vez y decía, ya dejemos ya de estar hablando de la resurrección de los muertos, dejemos de hablar de la imposición de manos, decía Pablo, y avancemos, decía. O sea, yo lo miro a Pablo y digo, de pronto que un rato entonces se esperaba. Porque así tal cual es, hermano. Imagínese usted a su pastor, pues, en un caballo, en su corcel, y todo bien chilero, con su bandera de victoria, ¿va? Después de esos 2 años, y bien chilero, de repente voltea a verlo, ¡ay! Estoy solo.
Y todos tirados así a lo largo del camino, porque ese que solo tenía gasolina para este pelito, aquel para el otro. Este se cayó solito, hermano. Este no se amarró los zapatos, se cayó. A este lo botó otro. Todos tirados. Y se regresa uno y démosle otra vez, pues, hermano. Volvamos a empezar, ¿va? Y vuelve uno. Entonces, él les estaba hablando de algo en general, la salvación, la salud espiritual. Debemos enfocarnos, hermano, en la salud espiritual. Cuando usted esté enfocado en la salud espiritual, le va a ser más fácil enfocarse en la salud corporal. Pero debemos enfocarnos. Pero lo que quiero decir es que Judas entendía que había un tema generalizado. Hablemos de la salud espiritual. Y empezó su carta. Y de repente, en algún momento, me imagino yo, analizando a las personas, hermano, dice él, no, yo creo que mejor les voy a escribir para exhortarlos a que contiendan ardientemente por la fe. Y les escribió otra carta. Es decir, les era útil hablar de la salvación, sí, pero la salvación, si no hay fe, se desquebraja. Porque con el corazón se cree, dice primero, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿sabe qué es lo que tenemos, o qué nos enseña Judas? A tener nosotros claro qué es lo que necesitamos en la iglesia. Y yo sé que, mire, hermano, yo sé que hay gente que quiere avanzar, pero enójese con los que no quieren. Voltee y diga, hermano, no friegue, me está atrasando, hermano. Estudie. Vamos a pasar todo el resto de nuestra vida hablando lo mismo porque no avanzamos, hermano. Porque realmente, hermano, tenemos que entender cuál es el nivel y qué necesitamos. Mire, pues, dígame, no me responda, solo respóndase usted. Dígame, hermano, con lo que usted ha aprendido un mes de los dones, ¿no se le tambaleó el piso? ¿No se puso a pensar, a charros, no tengo nada? Estaba equivocado. ¿No le está pasando eso? ¿O no? ¿O está bien? No, ya el que profetiza está, mejor machetes en tu vaina, va. Espérate, con cuidadito, va, porque yo sabía que esto iba a pasar, pero sabía que era necesario. Porque ¿qué? Ya hemos ido siendo ciegos, hermano. Para que todos estén contentos, hagamos como niños. Hagamos como niños. Decía Pablo, cuando era niño hablaba como niño. Eso sería más fácil, hermano. Pero yo digo que no, porque el sentir que tengo en mi espíritu es que el Espíritu de Dios está haciendo algo ya, muy grande, ya lo está haciendo. Yo creo que este año el Espíritu de Dios nos va a marcar el camino tan claro para llegar al lugar de intimidad con Dios. Entonces ahí usted se va a dar cuenta que usted tenía más de lo que usted creía. Y charadas así, porque ayer hablando con hermano Abner me decía, de 9 dones, practicar 2 en una iglesia. ¿Cuáles? Los que son fáciles de imitar, la profecía y las lenguas. Como los demás no tengo patrones para imitar, no tenemos nada. Entonces, ¿sabe qué decía aquel ayer? Entramos fregados, salimos fregados. Siempre hacen lo mismo 3, 4 personas. Y yo le pregunto a usted, sea consciente de lo que le va a preguntar. ¿Está aquí el Espíritu de Dios, hermano? ¿Cuántos dones deben haber aquí entonces? ¿Cuántos? ¿Cuántos son todos? Son 9. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Si son 9. Ay, y esto es parte, hermano. Es parte. Entonces, ¿por qué no tenemos los restantes 7? Porque no se pueden imitar. Si alguien viene y le dice, yo tengo discernimiento, ¿cómo lo imita? Para empezar no debería decirlo. ¿No cree? ¿Cómo lo imitaría usted? Y le va a decir a la persona, mire pues, yo lo que hago es que cuando miro a una persona, la miro fijamente, hermano. Si me baja la vista, tiene demonio. Ahí usted va a decir, así es el don, ¿sí? Ah, eso es fácil entonces. Como así le enseñaban a uno, por eso le digo que eso tiene que ver con la renovación carismática mucho, aunque usted diga que es evangélico.
Le enseñaban a uno hace 30 años, cuando alguien te esconda la cara, tiene demonio. De veras. Mire, hermano, ¿qué podía ser un joven como yo, pues, tan apuesto, 19 años, ¿no? Ministrando gente de 70, 60 años? Y como a mí me enseñaban eso, entonces yo miraba la cara del cuate y cuando se agachaba yo así, pero miraba, contestarme tal cosa, y así, no me bajé la cara, y más me bajaba yo, pero yo quería hacer contacto visual para detectar la presencia del enemigo. Y yo me pongo a pensar, Dios no, pero los chamocos se reían de uno. De repente apareció un endemoniado, ¡salgámonos! ¡Abramos hoy una puerta, la parada! ¿Por qué? Pero no están en los milagros ese don, hermano. Las liberaciones. Entonces nos topamos, hermano, con un gran cuentazo. Quitemos una estructura vieja y pongamos una nueva, la que corresponde. Lenguas van a haber. Pues, o sea, la que usted tiene, ya le dije, usted debe tener la certeza que es lo que tiene. Yo no se lo puedo decir, pero lo que sí puedo asegurar con todo mi corazón es, si la imitó de alguien, no es. Así de claro. Y no se haga chibolas, ¿no? Si usted tenía hermanos a la par, usted dijo, este dice Shandarabara y este dice Rangara, entonces no me gusta más Rangara, entonces porque este no me gusta, entonces eso no es de Dios, hermano. Si usted imitó, no es de Dios. Todo lo que es del Espíritu no es aprendido, es sobrenatural. Entonces ahí está. Ahora, el hermano que le pasó eso pensará ahorita, o sea que no tengo nada. Es que no tiene nada, no es que no tenga, tiene algo que no es suyo y no deja que lo suyo fluya. Pero hermano, ¿cuántas iglesias se llaman ungidas y bendecidas por ese relajo? Por ese relajo. Hermano, si la Biblia es tan clara, hombre, no dice Corintios 14, el que ora en la lengua se edifica a sí mismo, y sabe lo que le dice a Dios. ¿Y cómo pasa eso entonces? Entonces, esto que está haciendo, o sea, Judas, es interesante porque no está demeritando la salvación o la salud, sino está cambiando el tema porque vio la necesidad y le dice contender. Fíjese pues, contender sería casi que ferozmente por la fe, y como contender, yo lo puse ahí, se traduce luchar o batallar. Entonces entendemos esto. Según entendemos, Judas estaba hablando de los últimos tiempos, como también Pablo y todos los demás. De eso están enfocados ellos. Hermano, y le voy a hacer una pregunta. ¿Entiende usted qué es luchar por la fe que usted tiene? Se lo voy a poner claro. La fe suya se ve atacada por un testigo de Jehová, por un católico, por un evangélico tradicional. ¿Va que no? Entonces va entendiendo. Ahí no es su lucha. Su lucha es más profunda de lo que usted cree. Por eso Judas dice, hay que luchar ardientemente. ¿Va? Esto no es que yo creo ahí hablar lo que querrás. No, esto es más allá. Es lo que estamos viendo ahora. ¿Va? Arrancarte la fe desde adentro, infiltrada a la gente. ¿Va? Como tantas veces, fíjese que tantas veces que Juan el apóstol decía, con nosotros estaban. ¿Se recuerda? Y sabe cómo dijo Jesús, uno que mete la mano conmigo en la mesa, ¿verdad? Uno de ellos. Uno. Entonces, si usted alguna vez pensó, la fe me lo va a atacar un católico, un carismático, un evangélico, un pentecostal, un bautista, no, hermano, no. No, a veces es cierto, nosotros bromeamos y todo, cada gente de ellas se merece su respeto como personas, pero yo le digo, a mi fe no la atacan ellos. ¿Usted cree que cuando escucho a una persona hablar que María no tuvo hijos y que a mí, usted cree que me ataca mi fe?
él decía, yo los quiero exhortar en lugar de esto a esto, porque miro que la fe va a ser atacada. Y entonces él usó la expresión luchar, va, hermano, contender, luchar, que fue la expresión que usó Pablo. Porque cuando Pablo usa, por eso le digo que los que son de Dios tienen conexiones extraordinarias del Espíritu, ¿va? Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y guardé la fe. O sea, lo que Pablo está diciendo es, lo primero que hice fue pelear. ¿Por qué? Para que no me quitaran la fe. Y entonces, pero fíjese, ahora, fíjese usted, hermano, esto que le voy a decir. Fíjese en esto. Porque yo le doy a usted espigas, pero usted tiene que volver las remas, hermano, para usted. Fíjese esto, pues. Judas decía, tengo la necesidad más fuerte, en lugar de hablarles de este tema, hablarles de este tema. Es necesario que les hable de este tema. ¿De qué? De la fe. Quiero escribirles que luchen, pero ardientemente, por la fe que les fue dada un día. Uy, entonces, si yo soy de la iglesia, de los llamados, de los amados por el Padre, y los guardados para el Señor Jesucristo, soy de ellos, y escucho a un pastor o a mi pastor que me está diciendo, peleé por la fe, pero va a pelear duro. Entonces yo estaría diciendo, me van a atacar duro entonces, ¿no? No charadas de que, hermano, creen las procesiones, no. No, es otro rollo. Y entonces viene Pablo y aquí le va la espiga para que usted la vuelva a rema. He peleado la buena batalla, dijo Pablo, he terminado la carrera y he guardado la fe. Sigue diciendo Pablo más después, el versículo que sigue, dice, por lo tanto me espera la corona, que el Señor Dios, el fiel justo, me dará a mí, y no solo a mí, sino a todos los que venzan. Entonces ahí Pablo llegó a término, ¿cierto? Ahora fíjese pues, ese es el rema que usted tiene que recibir si lo quiere recibir. ¿En qué etapa de la vida de Pablo, en qué etapa de su vida, en relación a su vida ministerial, fue más dura la batalla por la fe? ¿Al principio, en medio o al final? ¿Dónde? Díganlo con fe, hermano. Al final. Al final. Déjalo bien, hombre. Sí, güey. Al final. Entonces, ¿dónde va a ser la etapa más dura de nosotros? Al final. Yo pienso que la gente que ha muerto de cristianos, o sea, ancianos, esa es la etapa más dura que les toca vivir. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente cristiana que tiene 70, 80 y pico años, básicamente viven donde los quieren tener por ratos. Casi que abandonados, ¿no? Orándole a Dios ellos de madrugada. Su vida está llegando a término, ¿no? Pero en relación a la iglesia en general, estamos viendo ya el término. Entonces, ¿cuál es el rema interesante de Pablo y de Judas? Es este. Pablo está diciendo, guardé la fe, peleé, guardé la fe, y ahora lo que me toca recibir es el galardón. Y no es que Pablo no tuviera peleas anteriores, porque imagínense cuando oraba para el aguijón, ¿se recuerda? Pero lo que Pablo está diciendo es, las batallas de la fe se van a pelear en las etapas finales. Por eso es que la pandemia es algo que Dios permitió. No lo hizo, lo permitió. Porque la iglesia tenía que sacar el carácter ya y ser ya lo que debe ser. Entonces viene ese gran cuentazo de la pandemia, todo lo que trajo, el miedo, todo. Y entonces los cristianos ahí les tocó, hermano, empezar a confiar en Dios como nunca lo habían hecho, ya. Y seguir confiando en Dios como nunca les había tocado. Y no es que antes no hubieran peleado. Claro, tal vez usted alguna vez no tuvo para comer y creyó y Dios le proveyó. Tal vez no tuvo para pagar algo y creyó y Dios le proveyó. Pero esto es más allá de todo eso. Esto es la vida de uno. Esa es la vida de las personas que nos rodean. Es la vida de la iglesia. Entonces, el mensaje de Judas era ese. Ahora, como ya el tiempo me avanzó, voy a leer esto, que aquí termino, y vamos a seguir cuando vuelva a predicar el jueves yo de esto,
para seguir analizando esto. Porque ahora Él les dice, tengo que exhortarlos a que luchen ardientemente por los impíos. Se han introducido entre ustedes y afirman que una vez que uno es cristiano puede hacer lo que se le antoje. Oiga esto, hermano. Oiga, aquí vamos a hablar, Judas nos va a enseñar de los hermanos que debemos cuidarnos. Los que tienen el espíritu muerto son triadas, ¿verdad? Los que tienen una sabiduría animal instintiva. ¿Y quién es más, hermano? Los que creen que por ser cristianos pueden hacer lo que se les venga en gana. Si vos sos libre. Entonces, repito, algunos maestros impíos se han introducido entre ustedes y afirman que una vez que uno es cristiano puede hacer lo que se le antoje sin temor al castigo de Dios. Y es que ese es el problema. Si alguien te dice a ti, deja de hacer esto porque eres libre, de repente tú vas a hacer caso, pero no sabes el gran castigo que va a venir. Porque oiga lo que dice, el castigo de ellos hace tiempo que está señalado, porque es contra nuestro Maestro y nuestro Señor Jesucristo, contra quien se han vuelto. Y sigue diciendo, yo no lo voy a leer, pero lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Vamos a enlazar esto con lo que viene. Sigue diciendo Judas, dice, a todo el pueblo que salió de Egipto lo sacó Dios y lo salvó, pero lo destruyó en el desierto. Como diciendo, tú eres salvo. Ok, tú eres salvo. Estás haciendo tonterías, estás haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, por cosas que está enseñando. Ok, salvo puede ser, pero puedes quedar destruido antes de entrar a Canaán. Entonces, el asunto está aquí. Si quieres tocar, hermanos, el asunto es que tú eres libre. O sea, es que un principio básico de la palabra de Dios es la libertad. Pero la libertad no es hacer lo que yo quiero, sino lo que me conviene hacer. Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces el problema, hermanos, es que nosotros, este año tenemos que hacer, entre todos los propósitos, hay otro propósito que les voy a plantear. Ubiquemos bien a personas que están introducidas en una iglesia que nos están desenfocando. Y para eso tenemos que tener los maestros que son los autorizados. Decía Pablo, aunque tienen muchos maestros, soy yo. Porque a veces uno se da cuenta, hermano, la sutileza de las personas, pero es interesante analizar porque les está diciendo, fíjese, les va a tocar pelear por la fe de ustedes, se van a querer arrebatar. ¿Quiénes? Personas que afirman que por ser cristianos pueden hacer lo que se les antoje sin temor al castigo de Dios. Yo me quedo asombrado porque fíjese, hermano, que algunos de los que están aquí, no sé si a cuántos, pero algunos cristianos de otras iglesias se han tomado la molestia, tan bonitos, tan buenos, ¿verdad? Se han tomado la molestia, se han tomado, hermanos, el tiempo. Imagino que han de haber orado y ayunado para decirles que se vacunen ustedes porque ustedes son ingratos, ¿verdad? Tan bonitos ellos, ¿va? Que Dios los bendiga, ¿va? Tan bonitos, ¿va? Tan preocupados por el prójimo, ¿verdad? Que sí, hermanos. Como si uno les hubiera dicho a ustedes, vayan y convenzan a la gente que la hagan, no lo hagan. Es que tan bonitos, ¿va? Que son los hermanos, ¿va? Y están, lo que están haciendo es atacándote. Atacando y atacando. Y todo el momento donde tú dices, pero es que a mí me da que pensar lo que me están diciendo, me da que pensar lo que dicen. Pues esa es la fe. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo ahora. ¿Cómo nos puede hablar a nosotros y enseñar con lecciones tan claras, hermano? Por eso, yo espero en Dios, hermano, que este año recuperemos muchas cosas, pero que nuestra fe sea fuerte. Ya, que nuestra fe sea fuerte, que nuestra fe, hermano, crezca. Estaba oyendo yo una noticia, tal vez ustedes la vieron ayer, que de las leyes que promueven el Congreso, que hay una ley que quieren promoverla, que tiene que ver con el comercio de todo el país, reactivar la economía. Pero para reactivar la economía quieren que la gente acceda a todo
con el carnet de vacunación, centros comerciales, restaurantes. Y yo miro eso y les digo ante Dios, ¿ustedes creen que me da preocupación eso a mí, hermanos? A mí no me da nada, no me da ninguna preocupación si puedo entrar o no puedo entrar, si puedo comer o no puedo comer, de que como. Y de que voy a tener certeza y seguridad en Dios, la voy a tener. Pero yo cuando miro eso, yo digo, cuántas cosas, hermano, han logrado que mucha gente ya no confíe en Dios, ¿verdad? Yo le exhorto, hermano, para terminar, confiemos en Dios. Ya, confiemos. Pero luche. Si usted no está teniendo luchas en su fe, es que usted tampoco tiene mucha fe que se diga. Y por eso no tiene mucho por qué luchar. Pero si usted cree, hermano amado, en la bondad de Dios, y usted está convencido que este año es su año, que este año, hermano, la esperanza no lo avergüenza, hermano, que usted, hermano, va a tener la realización de muchas cosas que Dios le ha dicho a usted que va a tener, hermano. Entonces, contra todo eso, hermano, contra todo eso va a tocar, hermano. Ya, y espero en Dios que cada vez se fortalezca más usted, ¿verdad? Más fortalecido, hermano. De tal manera que usted puede decir cada mes, cada semana, señores, es victorioso contigo, ¿verdad? De repente lloro, de repente tambaleo, de repente me entran pensamientos, pero mi fe se está volviendo fuerte en ti, Señor. Y como diría tu siervo Pablo, peleé la batalla de la fe, ¿verdad? ¿Cuándo? En el tiempo final, donde tenemos que tener mucha fe por todo lo que sucede.